Bendiciones, amados hermanos, en esta mañana. Es un gran gozo y un gran privilegio estar una vez más con ustedes, acompañándoles a través de esta plataforma. Y hoy quiero que meditemos en la palabra del Señor, en un tema que Dios ha puesto en mi corazón y que realmente sé que va a ser de mucha bendición y de edificación, pero sobre todo que nos va a exhortar a que podamos seguir estando en la voluntad del Señor, que podamos seguir trabajando en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y hoy vamos a meditar en una palabra que yo considero que es importante para estos tiempos que estamos pasando. Y como hemos hablado en estos días atrás, sin duda alguna el mundo está perturbado por toda esta situación que está sucediendo. Y realmente la iglesia es clave, como lo hemos dicho estos días, la iglesia es clave. Yo quiero hablar de dos cosas a los que realmente el Señor llama a su iglesia. Y es importante que nosotros sigamos conectados, que usted tenga su tiempo de oración, que usted tenga su tiempo devocional, de ayuno, de estudiar la palabra del Señor, lo más que usted pueda. Entre más usted estudie la palabra del Señor, más la palabra del Señor va a saturar su mente y su espíritu y su corazón. Y vamos a leer una porción de la Escritura importante hoy en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 al 31. En esta oportunidad, esta primera porción de la Escritura la quiero leer para ustedes en la traducción del lenguaje actual. Si usted tiene su teléfono por allí, puede tener la traducción, o si no, simplemente sigue la lectura conmigo en su Biblia. Es importante que usted tenga su Biblia, ¿verdad?, allí a la hora de escuchar la palabra del Señor, para que usted pueda seguirse guiando con la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 31, nos dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Versículo 21. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto, y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran, dice el apóstol Pablo, cuando Dios los eligió. Recuerden lo que eran. Según la gente de afuera, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. Ahí donde usted está, diga conmigo: Dios me eligió. Para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así,
Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Verso 29. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Diga conmigo, soy sabio. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Versículo 31. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra. Hoy quiero que meditemos en dos aspectos importantes de esta palabra. El primero es que meditemos en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios. Y número dos, que meditemos en la sabiduría con que la iglesia debe tratar todo tipo de situaciones. Y este caso es un caso en particular donde la iglesia debe ser sabia, debe actuar con sabiduría. Sabe, amado hermano, en esta porción que el apóstol Pablo nos habla, que acabamos de leer, él nos muestra la gran diferencia que hay entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios, o la sabiduría que viene de Dios. Pablo, en esta porción, con el fin de guiar a la iglesia de Corinto, da a conocer que la sabiduría de este mundo está destinada al fracaso, está destinada a fracasar. Y señala que con toda su sabiduría, el mundo con toda su sabiduría, no ha llegado a conocer a Dios. Y es interesante porque Pablo nos muestra en primer lugar el conflicto que genera esto, y es el mensaje de la cruz. Pablo nos muestra que el mensaje de la cruz no se resume en buenos consejos o en que nosotros podamos hablar del poder de Dios. O sea, en otras palabras, el mensaje de la cruz no es hablar del poder de Dios. El mensaje de la cruz en su esencia es el mismo poder de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo empieza hablándonos algo importante. El apóstol Pablo comienza advirtiéndonos algo importante. Y dice, hay quienes piensan, o sea, hay gente que piensa que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Y es que todo inicia allí. Por eso el tema es Cristo, sabiduría y poder de Dios. Porque el mensaje de la cruz nos lleva a tener sabiduría. El mensaje de la cruz nos lleva a actuar con sabiduría. Y obviamente el mensaje de la cruz nos lleva a actuar en el poder de Dios, en ese poder que muchos desde ese momento aún así no entendieron. Y cuando hablamos del mensaje de la cruz como esencia del poder, hablamos lo que la Escritura nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Y nos habla de la esencia del Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio entró por el sacrificio de la cruz del Calvario. Por allí es donde entra el Evangelio. Por allí es donde nosotros somos conquistados por el Espíritu Santo y somos cautivados para caminar en sabiduría con Él y luego manifestar el poder de Dios que empieza en ese sacrificio. Y dice Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La esencia del Evangelio es el poder de Dios. El mensaje de la cruz no es hablar del poder de Dios, no. El mensaje de la cruz es el poder de Dios manifestado en la iglesia mediante la sabiduría. Y Pablo nos hace un contraste interesante acá en estos versículos de 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 31, y nos dice, porque la gente piensa eso. Y es porque obviamente los que piensan así necesitan factores, necesitan señales externas, pruebas externas de que así es. Pero los que estamos en Cristo no lo necesitamos. Y es por eso que cuando estamos en el Señor, estamos en el Evangelio, no nos avergonzamos de Él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El principio es creer. Y Dios obra más sabiamente, amados hermanos, y de manera más poderosa
en sus formas contrarias a lo que el ser humano espera. Dios obra de una manera sabia como el ser humano no lo espera. Y una de las características de esto es lo que estamos pasando ahora. Usted puede mirar cómo el mundo está perturbado por esto. Y usted dice, bueno, Dios es sabio. La soberanía de Dios es otra cosa, pero la sabiduría de Dios, Él en su sabiduría, Él sabía y sabe por qué esta situación era necesaria para la humanidad. Tanto para su pueblo como para el que ahorita no ha reconocido a Él para ser su pueblo. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros como iglesia debemos entender los tiempos que estamos pasando. Y debemos de entender que los tiempos que estamos viviendo están sujetos a la sabiduría y el poder de Dios. Y cuando entendemos eso, entonces la sabiduría que Dios manifiesta a la iglesia es la misma sabiduría que Él nos da a través de su palabra. Y el apóstol Pablo dice algo importante acá, dice que el Señor dice en la Biblia que Él va a dejar confundidos a los que creen que saben mucho. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, un pasaje muy conocido, capítulo 29, del verso 11 al 13. Dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es importante cómo Dios nos enseña en esta porción de la Escritura algo precioso. Él dice, yo sé, yo estoy seguro, yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros. En otras palabras, en mi sabiduría yo sé lo que pienso para ustedes. Dice pensamientos de paz y no de mal. Y sabe, amado hermano, hay gente que espera solo pensamientos de bien. Siempre piensa en lo bueno. Pero sabe, si Dios nos da a nosotros pensamientos de paz, quiere decir que en la paz se manifiesta el poder de Dios. Porque aunque tú estés en una prueba o en una lucha, si tienes la paz de Dios, podrás tener la sabiduría de Dios y la paz y la seguridad de que Dios está en control de todas las cosas. Ahora bien, en la porción de 1 de Corintios que leímos al principio, el apóstol Pablo nos demuestra cómo realmente la humanidad no le ha dado importancia a la sabiduría de Dios. No le ha dado en absoluto importancia a la sabiduría de Dios. Y Pablo lo dice de una forma clara y contundente, porque habla de que Dios va a dejar sin efecto a todo aquel que se cree sabio, pero no lo es. Y esto lo vemos demostrado también en el sacrificio que Jesús hizo. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y vamos a leer del versículo 40 al 43. Dice así: y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Esto era lo que le gritaban los judíos a Jesús. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Es por eso, amada iglesia, que jamás las expectativas del ser humano entenderán los tiempos, a excepción de que estén en Cristo. No hay forma, no hay manera de cómo
la humanidad pueda entender por qué Dios opera de esta manera. Los judíos demandaban una señal, que Jesús se bajara de la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, dice, desciende. ¿Y cómo a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo? Cristo manifiesta su sabiduría aquí. Él podía haberse bajado de la cruz, inclusive podía haberlos matado a todos los que estaban allí. Pero Él en su sabiduría sabía que el plan del Padre no era ese. El plan del Padre era permanecer. Y aún así, Jesús antes de ir a la cruz dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa parte de la voluntad de Dios era dar sabiduría, pero el pueblo no lo entendía. Hoy la sociedad le demanda a la iglesia señales. Aún al mismo Dios le demandan señales. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, manda un virus para que se muera la gente? No es que Dios ama a toda la gente, no es que Dios ama a toda la humanidad, no es que Dios no quiere que nadie perezca. Sí, es verdad, pero el mundo no ha querido escuchar, porque piensa que la sabiduría del mundo, que la sabiduría de ellos es más grande que la sabiduría de Dios. Oh, yo quiero decirte, iglesia, nosotros somos llamados a demostrar la sabiduría de Dios en medio de estas crisis. Y por eso el apóstol Pablo acá en esta porción nos dice que Dios va a dejar sin efecto a todo aquel que crea que es más sabio que Él. Y no hay forma de cómo el ser humano pueda demostrar lo contrario en esto. Pablo también nos enseña que los griegos o los llamados gentiles no le daban importancia a la sabiduría de Dios. Él lo dijo. Hechos capítulo 17, versículo 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Cuando la humanidad, y tengo que decirlo con todo el dolor de mi corazón, y aún la iglesia, solo se interesa por decir o escuchar siempre cosas nuevas que son contrarias o pueden ser contrarias a la palabra de Dios, no hay lugar para la sabiduría de Dios allí. No puede haber lugar para la sabiduría de Dios allí, porque hay algo contrario a lo que el Señor nos está enseñando. Y aquí, hermano, quiero hacer un paréntesis para decirle algo importante. Hermano, usemos la sabiduría de Dios. Usted y yo somos llamados a usar la sabiduría de Dios. Amado hermano, por favor, tenga cuidado. Tenga cuidado de lo que usted dice. Tenga cuidado de lo que usted hace. Aún en las redes sociales, hoy que estamos en casa y estamos haciendo uso de las redes sociales constantemente, aún de las redes, tenga cuidado de lo que usted publica. Tenga cuidado de lo que usted comparte. Amado hermano, por favor, en el nombre de Jesús, tenga cuidado. No todo lo que circula en las redes es verdad. No seamos nosotros propagadores del temor. No seamos poco sabios para que el mundo no pueda decir: esos que están allí no son escogidos, no son de alguien importante. ¿Cómo es posible que van a estar hablando de sabiduría si no vienen de un linaje importante? Pero Dios nos ha hecho linaje importante para Él. Y para que a través de esa sabiduría que usted y yo debemos de practicar, aprendamos a comportarnos. Amado hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado de lo que usted comparte en sus redes. Use su Facebook para edificar. Use su WhatsApp para edificar. Si usted no sabe que ese mensaje es legítimo, no lo comparta, porque eso se propaga como este virus se está propagando. ¿Sabe? Se propaga por la terquedad de la gente, por la cabeza dura de la gente, por la falta de sabiduría de la gente. Al igual así se propaga tanta cosa. Hoy, hermano, perdóneme que lo diga, pero hay muchos audios y muchos videos de gente en todo el mundo que Dios les está hablando sobre este virus. Ahora a todo el mundo Dios le ha hablado de este virus. Ahora todo el mundo sale para profetizar de este virus. Y no digo que esté mal, pero tenga cuidado, hermano, de lo que usted escucha y lo que usted ve y lo que usted alberga en su corazón. Tenga mucho cuidado, amada iglesia del Señor. Y Pablo nos enseña a través de esta porción de la Escritura que el Evangelio
El Evangelio es la revelación de la verdad. Pero en última instancia, sabe también que es el Evangelio. Es la obra del poder de Dios con su victoria completa sobre toda mentira y sobre toda cosa que el enemigo quiera poner. Y entre eso está la sabiduría que viene de Dios. El Evangelio es la verdad revelada a través de su sabiduría. Dios es sabio. Y todo lo que está sucediendo llama a la iglesia a ser sabia, no sabionda. Porque dice el Señor que Él va a eliminar a los que se creen sabiondos, a los que creen saberlo todo. Él los va a cortar y los va a eliminar, porque dice que Dios, es una palabra fea la que habla aquí, muy fuerte la que habla la traducción del lenguaje actual, porque dice que Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, porque creen saberlo todo, pero en realidad no lo saben. Y la iglesia está llamada a ser sabia, no a jugar de sabios, no a jugar de sabiondos. No lo sabemos todo, pero tenemos, amados hermanos, la palabra del Señor. Dice la Biblia que aquí tenemos la palabra profética más segura. Usted la tiene para que usted sea responsable y propague la palabra del Señor como tiene que ser. Y por medio de esta sabiduría es que vamos a demostrar el poder de Dios para otros. Y es por eso que el apóstol Pablo nos hace un hincapié aquí en esta porción de 1 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 23 y 24. Y lo vamos a leer en la Reina Valera. Es interesante como el Señor nos revela esta palabra. Dice: pero nosotros, Pablo está hablándole a la iglesia, está hablándole a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero mire lo que dice el 24, esto es importante. Mas para los llamados, diga conmigo, yo soy llamado. Mas para los llamados, así judíos o griegos, sea chino, sea gringo, sea afroamericano, o sea de donde quiera que sea, pero si ha sido llamado, para nosotros Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aunque el mundo nos catalogue como débiles, inútiles, poco sabios, Cristo nos escogió, lo escogió a usted, me escogió a mí, para manifestar su poder. Pero ese poder empieza en la sabiduría, empieza haciendo nosotros sabios ante las circunstancias que tenemos al frente. Claro, a veces nos perturbamos, sí, todo esto genera incertidumbre, temor, miedo, pero la sabiduría de Dios es la que debe reinar en nuestros corazones. Y cuando reina en nuestro corazón, reina en nuestro actuar. Y no somos imprudentes a la hora de hablar, a la hora de actuar, y ahora con esto de las redes, a la hora de compartir lo que tenga usted que compartir. Porque dice la Escritura que desde la perspectiva humana somos débiles, despreciables, pero Cristo hizo algo importante por nosotros. Es por eso que Pablo habla acá del sacrificio de la cruz, porque a través de ese sacrificio fue como el Señor hizo algo importante por nosotros, y eso se llama pagó por nosotros y nos escogió como su pueblo para ser su linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nadie que manifieste la luz del Señor no lo hace sabiamente ante las circunstancias. Él nos ha escogido para manifestar su sabiduría y su poder. Es por esta razón, amado hermano, que nos sentimos orgullosos de quien nos escogió, Cristo Jesús. Él te escogió. Debes sentirte orgulloso, orgullosa de eso. No de lo que sepas de la Biblia, no de lo que puedas decirle a todo el mundo, no, sino lo primero es orgulloso de que Cristo te salvó y te dio la oportunidad de que Cristo manifestado en tu vida
es sabiduría y luego poder de Él. Poder del Padre. Manifestado de una manera sobrenatural. Versículo 23 dice, de 1 Corintios 1, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. Esto seguirá en los últimos tiempos, que ya estamos en los últimos tiempos. Hermano amado, usted no se ponga a pensar y que si ya está el anticristo y que si ya está una cosa y que ya está usted preocúpese por guardarse para el Señor, para que el día, como hablábamos en la enseñanza pasada, para que cuando realmente Cristo venga por su iglesia, usted esté irreprensible y pueda ir a reinar con Él por la eternidad. No se preocupe por el nuevo orden mundial y por el... No, eso ahorita no es importante. Las bases están moviéndose, pero se están moviendo para que la iglesia se levante, para que la iglesia se levante y diga, aquí estamos como baluartes, como columnas de la fe, y no vamos a permitir que el enemigo siga engañando las vidas, pero debemos de hacerlo con sabiduría. Amado hermano, y tengo la lamentable noticia de decir que hoy en las redes se ve que no hay sabiduría en el creyente. Hay mucha gente imprudente. Las redes aguantan lo que le pongan. Y la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios, no generalizo, pero la mayoría se prestan para no ser sabios. Y esto no es lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Sabe? Porque la gente del mundo piensa que nosotros no tenemos importancia, que somos tontos. Y con este tipo de cosas, con este tipo de prácticas, alimentamos más lo que ellos piensan de nosotros. ¿Qué me importa lo que piensen, pastor? No, sí importa, porque ellos te están viendo lo que tú estás haciendo. Ellos te están viendo lo que tú estás haciendo. Por eso el mensaje es Cristo. Cristo es sabiduría primero y luego poder de Dios. ¿O usted cree que los discípulos ministraban el poder de Dios a lo loco? No, ellos sabían dónde llegaban, sabían lo que Dios de antemano ya quería hacer a través de ellos. Pero nosotros no podemos pensar que porque el tiempo está revuelto por lo que está pasando, hay que actuar de una manera insensata. No hay que ser insensatos, hay que ser sabios. La sabiduría que viene del Señor es la que nos ayuda a nosotros a actuar. ¿Qué está viendo tu vecino de ti en este tiempo? ¿Qué está viendo su familia de usted en este tiempo? ¿Está usted siendo sabio? Por eso, Dios ya ha destinado que nadie debe enorgullecerse de nada, sino que el Señor nos ha dado un privilegio. Y con esto quiero concluir para orar. En el versículo 30 de 1 Corintios, capítulo 1, dice algo importante, que el deseo de mi corazón es que usted se lo deje en su corazón. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión, gracias a que usted y yo estamos unidos con Cristo, ahora ustedes son sabios, ya no son imprudentes, ya no son insensatos, ya no son tercos, ahora son sabios. Y encima de eso, dice, Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Usted está unido con Cristo, Dios te ha hecho sabio. Actúa como el sabio que Dios espera que tú actúes. Porque la sabiduría que todos nosotros recibimos viene de Dios, viene del Padre. Y te animo en el nombre de Jesús a seguir adelante, a seguir entendiendo que debemos de actuar con sabiduría, con la sabiduría que el Señor nos ha dado. Permítame orar por usted en esta hora.
y darle gracias al Señor por lo bueno que Él es. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora y te bendecimos. Presento a tu pueblo, Señor, y te doy gracias, Dios amado, porque tú sigas, Dios amado, bendiciéndolos, fortaleciéndolos, pero ayúdanos a ser sabios, Señor, y ayúdanos, Dios, a entender hasta dónde tú quieres que seamos, Dios, sabios, para que el mensaje, este mensaje que hoy se está haciendo más necesario que nunca en la humanidad, Señor, sea manifestado con poder y gloria a aquellos, Señor, que creen que es una locura, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que te glorifiques, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que les guardes, que les protejas, Señor amado, y que sobre todas las cosas haya sabiduría, Señor, para que el poder tuyo sea manifestado de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, amada iglesia, y nos vemos en una otra oportunidad que el Señor nos permita. El martes vamos a tener un tiempo de oración y de intercesión para que juntos adoremos y exaltemos el nombre del Señor. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bendiciones.